Hola, vamos a comentar las noticias o lo más relevante que ha ocurrido esta semana en la industria del cannabis en algunas partes del mundo. Soy Osvaldo Olivas, editor de Industria 420 Cannabis News. Me acompaña Salvador Vega, también integrante de Industria 420 Cannabis News. ¿Cómo estás, Salvador? Bien, Osvaldo, pues aquí como siempre, con el gusto de saludarte, de platicar contigo, así de comentando las noticias, poniéndonos al tanto. Ya va a terminar el año, entonces creo que pues bastantes fenómenos están ocurriendo, está cambiando mucho la dinámica del cannabis, no solo en América, sino también en Europa y en ciertas partes de Asia, de mercados interesantes. Entonces, pues siempre es bueno estar actualizados y pues para eso es Industria 420, aquí estamos en el espacio Un adecuado. esfuerzo para tratar de ir un poquito más allá de las noticias, tratar de tener una comprensión de lo que está ocurriendo. ¿Qué te parece si comenzamos con lo menos importante, con lo menos relevante que ha ocurrido en estos días, pero al mismo tiempo lo que ha generado mayor conversación en Internet? Explotó la noticia de que el rapero Snoop, el empresario Snoop Dogg, eh, eso fue la semana anterior, publicó en sus redes sociales una imagen donde aparece él diciendo: después de mucha consideración y conversación con mi familia, he decidido de dejar el humo. To give up smoke, es literal. Please Sí, respect my privacy at this time. Snoop Dogg, ¿no? Un mensaje muy dramático. sí, Primero, claro. primero hablemos de lo que ocurrió cuando el mensaje y después de lo que ocurrió ya, el desenlace. Salvador, ¿cómo ves Snoop Dogg con este anuncio y el Pues, impacto que tuvo? pues bueno, hay que mencionarlo. Me parece que la introducción es adecuada porque eh, podrá parecer un tema muy relevante porque ya muchos sabemos la conclusión de esto al principio, pero digamos que el impacto inicial fue como algo grave está ocurriendo. Entonces, en distintas partes del mundo se empezó a replicar este mensaje como si algo verdaderamente dramático estuviera ocurriendo con la vida de Snoop Dogg. Ciertas Yes. personas que lo seguimos en redes desde hace mucho tiempo sabemos que Snoop Dogg es una figura que, además de ser un empresario involucrado en muchísimas áreas, no solo de la cannabis, sino en general de muchas áreas económicas y activas en diferentes industrias, es capaz de hacer este tipo de comunicaciones. Él en sus redes es nada formal, él nunca es por lo regular es solo el mismo. Entonces, digamos que este mensaje tuvo muchas lecturas y a mí me parece que sí es una buena forma como de empezar a abordarlo, lo no tan importante, pero al mismo tiempo fue muy masivo. Esta conversación se replicó en todos lados de que uno podía entrar y ver noticias de cannabis en diferentes regiones y creo que pues bueno, solo por el nivel de magnitud y lo que a dónde nos llevó, creo que es relevante hablarlo. ¿Y qué ocurrió aquí? Simplificándolo, una de las figuras públicas, si no es que la mayor figura pública asociada con el consumo de la planta, dio un mensaje que el público interpretó como que iba a dejar de consumir. Y Sí. esto desató una serie de comentarios de todo tipo en todas las áreas, la gente que no lo podía creer, eh, gente que Especulaciones de diferentes tipos, desde aquellas que decían que era un problema grave de salud o de salud mental incluso, hasta las personas que aseguraban que iba a ser una nueva línea, porque decía de fumar, y mucha gente sí, empezó a pensar vaporizadores comestibles, formas alternativas de consumo, ¿no? La especulación fue tanto, es a lo que me refería en un principio, nos puso a platicar, a todos lados nos puso a especular, a pensar qué iba a ocurrir, en cuántos días íbamos a tener más noticias, pero en incluso general, yo recuerdo que comenté contigo en su momento, que en caso de que fuera cierto, suponiendo que no fuera un marketing stunt como lo fue al final, eh, ¿qué podría llevar a alguien como el Snoop a dejar de consumir, ¿no? Dejar de fumar, que no fue, entonces sí hay situaciones en las que la gente podría dejar de hacerlo, ¿no? Hablamos en su momento de casos claro, de este síndrome que le da a consumidores
que consumen mucho cannabis o concentrados, ¿no? Síndrome que les provoca como cierta alergia en el sistema endocannabinoide. También Sí, puede por llegar a alguien a llevar a esto. eh, o pues porque su vida personal ya lo que quiere llevar con un estilo que no tenga que ver con la planta también. claro, y porque creo que es parte de la misma conversación que los defensores y activistas y consumidores impulsan, que es el libre desarrollo de la personalidad. Exacto. Es forzoso y es parte de las decisiones de cada individuo dejar la planta cuando quiera o no, dejar su consumo y suspenderlo. Algo que es muy difícil en otro tipo de sustancias o de otro tipo de adicciones, pero que en la planta, pues bueno, también se ha aprovechado pero también está este otro lado, donde se aprovecha que la planta ha demostrado ser menos agresiva en cuanto a síndromes de abstinencia y eso, para, pues bueno, impulsar consumos excesivos de la misma, ¿no? Creo que las Claro, conversaciones que detona todo lo de Snoop Dogg son válidas porque todas están ocurriendo, desde aquellas que mencionan enfermedades mentales profundas y las reflexiones que debe de haber con eso, hacia las personas que también lo trivializaron y lo tomaron como pues consumamos más, ¿no? Y nosotros sí aguantamos, ahora ya nos fumamos la que Snoop sí, dejó, ¿no? la Todo que ese dejó tipo Snoop. porque hubo de todo ese tipo de conversaciones. Digo, a final de cuentas, creo que fue lo más agradable para muchos que fuera un marketing stunt, como acabas de describir, una hazaña nada más para la promoción de de lo que vino después, que ya tenías ahí. Vamos a ver qué está vendiendo Snoop. Ajá, Son unos fire pits, le llaman, ¿no? Es como una fogata que tienes tú en el exacto. patio. Y en Estados Que Unidos es son muy el meollo populares. I'm giving up smoke. I know what you're thinking. Snoop, smoke is kind of your whole thing. But I'm done with it. Done with the coughing and my clothes smelling all sticky icky. I'm going smokeless. Solo stove fixed fire. They took out the smoke. Clever. Son unas fogatas. son unas fogatas para que no liberan humo al parecer. O bueno, pero bueno, aquí justo es eso, otro de los temas es no 60.6 millones de views solo en Twitter. Además, lo ven en Instagram y todas las plataformas, gente por supuesto, replicándolo como nosotros. eh, pero ¿se irán a vender más solo Stokes porque les anuncia Snoop? No lo sabemos. no lo Pero pues sabemos. ya tiene la atención de la gente al final. No tiene nada que ver con la planta, nada. No, la gente lo asoció en su Sí. mente, el público lo asoció en su mente con la planta y es algo que solo la persona, tenemos una imagen de él que se asocia con la planta y fue utilizado con fines mercadológicos o de mercadotecnia. Sí, en este caso, digamos que la atención y el que se haya convertido en tendencia fue gracias a la comunidad canábica internacional que lo empezó a impulsar, a replicar con la urgencia que esto parecía tener y terminó siendo un producto que quizás muchos de nosotros no vamos a poder tener en ciertos espacios donde habitamos o lo que sea, pero Sí, y no no, tiene sí, nada sí. que ver con consumir cannabis. Entonces, Perdón. Si tiene que, o sea, es para la gente que tiene patio para empezar, ¿no? exacto. Quienes vivimos en departamento, Pues sí, pues no. entonces por mucho que nos haya significado, yo creo que hay que quedarnos con eso y creo que es una gran conversación porque, bueno, por ejemplo, por el lado de Snoop Dogg, yo creo que ya no va a poder quemar esa ficha, pero tendrá otras bajo la manga al ser el emblema o la cara o el embajador más visible de la cannabis alrededor del mundo y podría jugar con esas, digamos, con esas fichas un poco más, pero también existen otros muchos embajadores de la planta que están promoviendo otras conversaciones, otras cosas, ¿no? Sí, pero Entonces, digamos bueno, que Snoop es el más mainstream. sí, y además, digamos, de todo ese tipo de celebridades que se acercan a la cannabis por un negocio, hay que tener justo en cuenta que ellos al ser inversionistas se están diversificando, no solo están enfocados en ese mercado, sino que están jugando con los valores, la atracción, los segmentos que tienen en otras áreas para impulsar otros negocios. Entonces, hay que tomarlo como eso, como negocios. Sí, además, pues es importante que la planta
sea parte de la conversación en general, no siempre con aspectos negativos. Eso ayudó el Sí, asunto de Snoop. Por cierto, vi a Snoop en concierto por primera vez. Ya por fin logré fui a un tour que vino aquí a Tampa hace no sé, ahora en el verano. Y muy buen show también, ¿eh? Y pues sí, la mayoría de la gente que va a ver Snoop estaba ahí consumiendo. Entonces, es totalmente un embajador del consumo adulto, del uso adulto de la planta, Snoop. Y no es que correcto. el mayor, en ese rubro, él es como la principal Y al persona. menos en este año demostró que sigue siéndolo. Si bien existen muchas figuras, este 2023 definitivamente esta campaña asociada lo acaba de demostrar, ¿no? Se volvió tendencia casi automáticamente en el día en el que ocurrió. Y pues bueno, el desenlace le cayó muy bien a las personas al final. Fue algo que Sí, estuvo, que fue nadie se ameno. molestó. Exacto. Te haya llevado a una conversación muy profunda o a un estar inconforme, al final te divertiste con lo que terminó haciendo Snoop Dogg. Snoop Dogg. Oye, hablando de otro tema que ocurrió esta semana, ahora sí un tema más serio, porque es un tema importante para Colombia. En esta semana, en el Congreso colombiano, pasó aprobado en el tercero de los debates, el, la iniciativa de legalización del uso adulto de la planta. Em, Vamos a ver rápidamente. Esto ya ocurrió el año pasado. En Colombia, para que la legalización ocurra en el Congreso, tiene que pasar 8 debates, que son 8 votaciones, vaya, por comisiones. Pasa por 8 comisiones y tiene que pasar a las 8 y luego pasa al debate del Pleno. eh, Se votan las 8 veces y cuando pasa las 8 veces ya se convierte en una ley aprobada. Es un proceso muy largo, mucha discusión, tiene eh, mucha resistencia en el Congreso colombiano. Sí, La vez anterior, este mismo año, llegó hasta el octavo y último de los debates y como estaba al final de la legislatura, en las horas finales, se cayeron los votos necesarios. Y fue la primera ley de esta legislatura, es la ley número 1. Está, porque quieren que se avance rápido. Vamos a ver el mensaje de los principales impulsores en el Congreso colombiano de esta iniciativa, que son el representante Juan Carlos Lozada y la senadora María José Pizarro, después de que ocurrió el tercero de los debates, que hubo, como siempre, discusión Acabamos de por parte de. aprobar en tercer debate, quiere decir que nos quedan 5 debates por delante. El próximo será en la plenaria del Senado de la República de la regularización del cannabis de uso adulto. Vamos ya avanzando en este trámite, en este partido, como lo ha dicho el representante Lozada, y bueno, con su apoyo, con esa movilización en redes sociales, con el apoyo de los medios de comunicación que siempre han estado súper pendientes, vamos a lograr sacar adelante este acto legislativo adelante. Bueno, sí, estamos plenamente felices, María José, porque este es un camino muy tortuoso, son 8 debates, pero ya llevamos 3, vamos para el cuarto, creo que ese va a ser el debate de la verdad, una vez más la plenaria del Senado de la República, pero estoy seguro que lo vamos a lograr con el apoyo de María José. Hoy obtuvimos una votación extraordinaria, prácticamente una mayoría realmente aplastante en la Comisión Primera del Senado de la República, y eso nos da la fe de que esta vez sí lo vamos a lograr. María José y yo no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir hasta el final y ojalá que lleguemos una vez más hasta el último debate, pero que esta vez sí tengamos los votos que necesitamos. Un abrazo para todos. Acabamos de aprobar. Pues eso está ocurriendo en Colombia, ¿eh? Hay avances, aunque la vez anterior no haya progresado hasta el final. Se mantiene vigente la intención de legisladores, de la industria, empresarios, activistas políticos, porque sí, las cosas ocurran y está ocurriendo de una manera pues, democrática, ¿no? En una discusión ahí en el Congreso donde hay sí.
férreos prohibicionistas como mm, Cabal, ¿no? María Fernanda María Cabal, Fernanda Cabal, la senadora colombiana. JP Hernández, que reventó una, de la votación en el proceso anterior, a golpes, dramático el asunto, o sea, estando el prohibicionismo que tienen ellos en sus ideas políticas, que hasta los golpes llegan para paralizar el trabajo legislativo, es increíble. Claro, sí, de hecho, se habla de este discurso tan polarizado, digamos, que pues es como parte del fenómeno que se está viviendo por toda América Latina de pugnas políticas entre visiones ultra o conservadoras contra pues políticas social, demócratas, socialistas, incompletas o entre comillas, digamos, pero que enarbolan estas luchas como la de la legalización. Entonces, en países como Colombia, donde iban avanzando bien las cosas, se encuentran de pronto contra la inconformidad de millones de personas que no ven materializados los proyectos que les proponen desde esas regiones y pues deciden a través del voto pues castigar las opciones políticas. Entonces, digamos, esto que pasa en Colombia también lo estamos viendo en regiones del mundo muy distantes, pero también que pueden ser espejo como Tailandia. En Tailandia la legalización iba avanzando gracias digamos, las ideas progresistas de la izquierda que iba medio incompleta, pero ahorita ¿qué está pasando? Que está una vuelta de tuerca hacia ideas más conservadoras que pues bueno, le ponen nuevos frenos a los avances que se tienen en el mercado legal del cannabis por allá, que ya existe, o sea, eso es algo que decir, o sea, en países como Colombia, como Tailandia, incluso como México también, allá hay una industria que existe, ¿no? Está el área gris, está el área negra, está la ilegalidad y el narcotráfico, pero pues un área gris donde todavía los consumidores y ciertos empresarios se mueven y quieren progresar. Entonces, pues digamos que en Colombia se ven los avances, se ven esas luchas y yo creo que es a través de la labor parlamentaria, en este caso sí, justo de las cámaras ahí de Colombia, del legislativo, que se tienen que llegar a estos grandes acuerdos porque creo que es una industria y bueno, no solo creo, sino que los datos demuestran que la industria ya está en los niveles necesarios como para impulsar las áreas médicas o las áreas industriales desde allá, desde Colombia. Sí, por supuesto que la industria que existe actualmente en Colombia, que es la del ámbito medicinal, no es la bonanza que se promete cualquier legalización. Ellos ya están en la etapa en la que están viviendo serios problemas. Y por cierto, justo este fin de semana, estamos grabando esto el Black Friday, el Es correcto. 24 de noviembre, ocurre en Medellín uno de los eventos más importantes de la industria de cannabis en Latinoamérica, que es Expo Medellín 2023. eh, Mayor de los éxitos para toda la gente que acude ahí. Van muchas eh, personalidades de la industria a compartir su conocimiento con toda la gente que asiste, además de que hay un trade show y todo esto ahí en Plaza Mayor de Medellín. Mucho éxito. Em, el caso colombiano. Me gustaría regresar un poco al asunto de por qué hay resistencia, pero solo en el sentido de que no es necesariamente la derecha contra la izquierda en el asunto de la legalización de la planta. Sí, no. Lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Aquí en Estados Unidos, en Ohio, la gente hace unas semanas, en noviembre, votó, el 55% de los votantes votaron por legalizar el uso adulto. Va a entrar en vigor el 7 de diciembre. La legalización es el estado número 24 con tener uso adulto. Es un estado gobernado por un gobernador republicano, y tiene también un Congreso republicano, quienes le han hecho todo lo posible por meterle el pie a los intentos de legalización, pero ahora sí que no pudieron aquí con la voluntad popular, que es, gente quiere que se legalice, la Sí. mayoría. Aún así le sigue metiendo el pie. Al mismo tiempo, en el Congreso, también semanas atrás, se reintrodujo una iniciativa de legalización de la planta a nivel federal por una legisladora republicana.
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay republicanos que estaban en contra y por qué hay republicanos que están promoviendo la legalización? Es la edad. El gobernador de Ohio tiene 76 años de edad y él no quiere, está en contra. Es un asunto generacional, cultural. Sí. La representante Nancy Mace, que está promoviendo la legalización en Washington, es de la generación X. Entonces, hay un asunto también entre los conservadores más jóvenes, no tienen este asunto en contra de la planta, incluso están a favor de la legalización. No, Sí, digamos es un que tema que une los espectros políticos cuando quienes lo discuten son menores de 50 años de edad. Eso es algo que yo me he dado cuenta en estos años revisando periodísticamente todo lo que tiene que ver con la planta. Así te lo puedo garantizar. Menos de 50 años, o la gente no le importa, o le da igual, o sí está a favor, pero no está encarnizadamente en contra, como los baby boomers o la gente más grande de la generación X. sí, es este fenómeno asociado directamente con pues, las políticas prohibicionistas de los 60, con toda la guerra contra las drogas, una guerra que, bueno, o la generación abajo como lo mencionan los baby boomers, padecimos más que tener decisión sobre ese tipo de acciones, ¿no? No éramos ni siquiera la mayoría política, no participábamos en democracia en nuestras regiones donde pudimos decirle, ponerle un alto a esas políticas, ¿no? Yo creo que toda esa herencia del conflicto contra las drogas y que no ha resultado en nada, no ha abonado a que desaparezca el interés, el consumo, las ganas de dedicarse o de consumir en libertad la planta, no le han abonado absolutamente nada más que una visión de que así las cosas tienen que ser, que ese es el orden que se tiene, porque sin ese orden se sale de control cuando pues, vemos que las cosas suceden en el área gris, justo como avances, como países como Colombia con Expo Medellín o en otras regiones, México, desde España, desde Tailandia, desde Estados Unidos. Son las propias comunidades las que van diciendo, hasta aquí vamos poniendo, dando pequeños avances, ¿no? Porque pues esas políticas no tienen sentido. E incluso ya dejando esta polarización a la que me refería yo al principio de entre izquierdas y derechas, que se nota mucho en América Latina y en cómo está votando en los países democráticos. Trascendiendo eso, ya es un tema de generación. Las generaciones de Claro. republicanos, de conservadores, que ya pueden comprender el negocio del cannabis como algo con fines o intereses para áreas digamos, medicinales o industriales, para aprovechamientos como un negocio real, para hacerlo abierto y hacerlo, digamos, público y transparente. Pero tampoco es exclusivo de la generación. También hay personas de la generación de los baby boomers que están a favor. Por ejemplo, en México, la senadora del partido oficialista, Olga Sánchez Cordero, a favor, pero pues no pudo contra eh, la mayoría de su partido que no está a favor de la legalización, aparentemente, empezando por el presidente en México. Hablando de México, pues este año, un año más, ¿no? Otro año perdido para la legalización, no para la industria, estamos hablando exclusivamente de la legalización. No, y parece que lo llevamos hablando prácticamente todo el sexenio, pero parece que fuimos muy simplistas en esas ocasiones donde decíamos, es que no se va a poder porque el presidente no quiere, o es que ya sabemos de buena fuente que el presidente no quiere y no va a ocurrir. Y terminó siendo en esa forma. Entonces, Tal esas son las cual. reglas que se impusieron para este tema y simplemente 2023 fue un año más donde vimos que el tema del cannabis simplemente no va a ocurrir, no hay voluntad para ello. Ahorita la atención está totalmente enfocada en mantenerlo el régimen actual, las batallas preelectorales, ¿no? Y Es, para quien está viendo esto fuera de México, el próximo junio, primer domingo de junio, hay elecciones presidenciales en México. Entonces, desde unos meses hacia atrás, todo el asunto político se trata de eso. Ningún tema importa más para la opinión pública, que es la dirigida por la administración actual con su maquinaria de atención. y que, Entonces,
que ni siquiera, Entonces no va a ocurrir nada de aquí a sí, no, es, siguiente gobierno. si existen incluso negligencias o faltas de atención en temas urgentes como los catástrofes natural, la catástrofe natural que se vivió en la región de Costa de Guerrero, en Acapulco, Y no temas que... importa, lo que importa son el 2024. Exacto, entonces, Exacto. no Entonces, sé, todo tema que no sea ese está out de aquí pero a, además creo que, también pasa algo muy interesante entre los sectores del área gris y de los empresarios, de los consumidores, las personas que integran la incipiente área de cannabis organizada en México, que es, hay una certeza de que hasta que no ocurra algo mayor en Estados Unidos, en México no se va a mover nada. Y esa es otra de las certezas que se tiene como de boca en boca o con mucha determinación que se dice, que es hasta que no haya una legalización federal en Estados Unidos, en México difícilmente vamos a tener una. Hay personas, por supuesto, que piensan que se podría estar haciendo más, que se podría organizar mejor. Hay partidos que se quieren involucrar, pero que abiertamente o son muy contradictorios en sus plataformas políticas como para votar por ellos, o simplemente están dejando el tema hasta muy atrás en la agenda por la propia inercia que se tiene. Si desde el gobierno se está impulsando como prioridad las elecciones, pues los partidos obviamente se están enfocando en claro. más que proponer o por demostrar cómo se va a llegar a temas como estos, simplemente competir entre ellos, ¿no? Es Sí, este, probablemente si veamos uno, dos, tres candidatos máximo, probablemente de un partido político en particular, ya después que salgan vamos a decir quiénes son, que van a tratar de meter el asunto de la legalización a su agenda electoral. sí. Eh, es importante, difícil, van a tener muy poca proyección porque no es un tema tan polémico en México, curiosamente. No, y es un Eh, tema que lleva de que hay que decirlo, en la propia también, digámoslo, inercia legislativa va a aprobarse en algún momento u otro porque viene perfectamente respaldado desde 2021 por determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay precedentes, hay formas de demostrar que puede ser una industria incipiente y digamos, hay un andamiaje legal que en un futuro sí va a llegar a que México tengamos una prelegalización o una apertura de un mercado o al menos una ruta de cómo se pueden dar licencias o no, o reglamentaciones que funcionen, ¿no? Veremos una COFEPRIS involucrada quizás en un primer lugar, algo que no se ha hecho tampoco en este sexenio y donde debería también haber una mayor involucramiento o comprensión de estos temas. Por ahí en este año también se dio este giro a hablar más acerca de las drogas, pero se hace con este enfoque oficialista y despegado de la realidad. No sé si lo viste, que fue con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, que se daba de una forma muy protocolaria, como una conferencia presidencial para hablar de drogas, como pues con esta condescendencia, como si fueran alumnos de secundaria de toda la nación, tuvieran que estar escuchando sobre por qué son malas las drogas, ¿no? Cuando estamos en un nivel donde estamos hablando de industria, de oportunidades de investigación, médicas, en fin. Todos esos temas que se tocan en proyectos como también que se tuvieron este año, como los congresos más grandes de cannabis en México, que son ExpoWeed y WTS México. que Ambos aquí, encuentros. aquí, aquí me gustaría hacer un paréntesis para señalar que aunque hay una total incompetencia legislativa en la regulación o omisión gubernamental total, no significa que en México no estén ocurriendo cosas. Claro, eso es el asunto. En la política es reprochable las acciones de este gobierno, la contradicción, y no solo del gobierno, sino de todo el aparato legislativo que ha dejado este tema congelarse. Y con eso ha dejado las voces de personas que han participado en foros, de personas que necesitan realmente soluciones a través de cannabis de uno u otro modo, campo mexicano, uno muy importante, pero dejando todo atrás, toda la cuestión legislativa, hay una industria pujante, hay un área gris en Claro. crecimiento, hay emprendimientos donde se están volviendo
se están generando conversaciones interesantes sobre los horizontes de la legalidad, sobre la conciencia de un nuevo consumo como más responsable entre los jóvenes, pero que también está involucrando nuevas, digamos, espacios seguros para ir disfrutar y se dan otros fenómenos en la subcultura, con la Exacto, ¿no? música, con Eh, el eh, arte, con... y no es exclusivo de la Ciudad de México, de las grandes ciudades. En ciudades pequeñas, de 1 millón de habitantes, que hay muchísimas en México, yo, la mayoría de las ciudades, como capitales o ciudades pequeñas, están creándose estos espacios como centros culturales canábicos, ¿no? Que también es Claro. como un espacio seguro para la gente que quiere consumir y esto, y al mismo tiempo hay pretextos que son de socialización, de compartir información, conocimiento, todo eso está ocurriendo en todo el país. Esto es muy interesante en todo México. El modelo de club canábico tiene que ocurrir en toda América Latina. En Europa se ha demostrado que es un modelo sostenible en ciertos casos. En países como Holanda se ha tenido donde se toparon contra la pared del mercado que no era tan grande, no podían hacer tantos clubes porque no había tanta demanda en la ciudad, se tuvieron que empezar a hacer leyes para ajustar y para no dejar que se expandiera de más, ¿no? Ya no es tan fácil tener un club canábico en ciertas ciudades donde la legalización ya avanzó lo suficiente, pero en otras donde la legalización no ha avanzado nada, los clubs canábicos pueden ser un modelo que se empiece a replicar rápido. Porque es que es Consideraciones sobre verdad, los sí, clubes buen punto. canábicos hay que tener siempre en cuenta el marco legal en el que están respaldados. Siempre en un buen club canábico te van a demostrar o te van a decir cuál es la ruta legal que los está respaldando y aún así recordar que no son una garantía de nada, ¿no? El club canábico de tu ciudad se rige con reglas, pero también puede ser justo es solo ese cobijo legal que uno como consumidor puede tener al alcance de su localidad para ir a sentir y fumar y conversar con alguien como en un bar se puede tomar alguien una cerveza. Es lo más cercano. Yo creo que debe de seguir creciendo y replicándose, pero sí también hay que considerar esto. En países donde están en el área gris, cuidado también de sus clubes canábicos. ¿Quién los atiende? ¿De dónde viene? Un buen club canábico siempre va a presumir la trazabilidad de sus productos, siempre te va a decir de dónde viene, quiénes son los growers o granjeros o cultivadores que les proveen, te van a narrar un poco de la calidad de la planta, porque ese es el objetivo, la calidad del consumidor, no solo abrir un club y otro en la ciudad para fomentar otro tipo de prácticas y financiados seguramente por otro tipo de áreas. Entonces, Sí, en de México, mercados no tan grises. exacto, de mercados no tan grises que en México pueden, nosotros sabemos, bueno, y es además súper conocido que la diversificación de negocios del crimen organizado en México no Y solo, o ya sea, no tiene límites, no tiene es, límites. exacto, entonces cuidado también de las ofertas, porque esa es una conversación en México. Creo que el derivado hilándolo con lo de Snoop Dogg, una de las conversaciones en México fue sobre la calidad de los consumidores, porque últimamente se fomenta mucho existen estas pláticas sobre consumir mucho, ofertas o en TikTok o en Instagram de dealers que venden mucha calidad, mucho volumen por bajo precio, ¿no? Entonces, pues cuidado de no replicar también esos modelos o más bien estar atentos porque esas son otras formas de venta en el área negra o en el área gris de México. Correcto. Pues esos son algunos de los temas que consideramos de interés para conversar. Tal vez no son los más importantes, pero consideramos de interés para conversar. Eh, los esperamos cada viernes con los temas de la semana. Para la próxima semana, algunas de las cosas que hay que estar pendientes, como que para ver qué va a pasar. Es un asunto en España, cambió la ministra de Sanidad. Hay una nueva ministra de Sanidad que se llama Mónica García y ella previamente ha estado asociada como pro legalización del cannabis medicinal, entonces podría haber noticias en España en los próximos días en torno al cannabis medicinal, podría ser uno de los primeros eh, movimientos de la nueva ministra de Sanidad.
por eso Sí, por acá vamos. puede ocurrir, eso lo vamos a realizar la próxima semana. Sí, Y pues ya comienza diciembre, empezar a hacer algunos recuentos de qué ocurrió en algunos mercados, estar conversando en este tema. Y cuando ocurra algo realmente importante, lo pueden consultar en el sitio industria420.com. Industria 420 Cannabis News es una organización sin fines de lucro eh, en el que buscamos compartir información de utilidad para quienes son parte de la industria del cannabis en cualquier parte de Latinoamérica o en Estados Unidos de habla hispana y que pueda servirles de apoyo, vaya, en lo que están haciendo, en cualquier cosa, porque es una industria, es un área muy grande muy a la que exactamente. intentamos servir con nuestros comentarios basados en nuestra experiencia periodística. Entonces, pues los esperamos aquí que se suscriban al canal de YouTube y también estamos en ¿qué otras redes sociales? Creo que TikTok, Industria 420 en TikTok y en YouTube. Salvador Vega, Es- ¿algo más que quieras agregar? Nada, Osvaldo, pues vamos a seguir platicando de eso seguramente, como bien dices. eh, hay semanas o hay meses donde parece que no avanza las noticias de cannabis en la industria en general, pero bueno, nosotros en Industria 420 siempre estamos al tanto, estamos queriendo siempre innovar ahí, estar platicando y estarnos poniéndonos al día. Entonces, seguramente lo vamos a seguir haciendo en otros formatos y qué bueno que Sí, nos conectamos. exacto. Nosotros estamos al pendiente de la información. No hacemos tanto contenido porque hay muchos medios, hay mucha información para seguirlo. Nosotros nos enfocamos como en cosas de utilidad para el sector. Muchas gracias por su tiempo.